altura, puede variar de posición, porque la mesa es flotante. O sea, eventualmente el paciente, la espalda del paciente, que a veces coincide con este punto, podría estar acá, podría estar bajo el punto de referencia intervencional. Si acaso 1000, abajo puede que sea 1200, porque el paciente estaría más cerca de la fuente de radiación. Y si el paciente estuviera sobre, o sea, si la espalda del paciente estuviera sobre el punto de referencia intervencional, quizás ya no va a ser 1000, sino que va a ser 900. Porque el equipo solamente me asegura que en el punto de referencia intervencional se cumple eso, 1000 miligray. Bajo va a ser mayor, arriba va a ser menor, porque solo un estimativo. ¿Se entendió, Camilo? Sí, gracias. Súper. Sebastián, ¿lo escucho o lo leo? Profe, ¿se escucha? Cuénteme. ¿Sí? ¿Lo escucho bien? La cámara de transmisión que había explicado, ¿esa también puede afectar a la medición de la dosis? O sea, ¿esa cámara de transmisión puede absorber un poco de radiación o no? Y Sin duda se puede absorber un poco, pero es prácticamente una absorción uniforme y es prácticamente radiolúcida, para efectos prácticos. Ya, o sea, no hay ninguna variación en términos de dosis. Claro, si produce una atenuación, va a ser una atenuación uniforme, por lo tanto uno la desestima. Ya, gracias. ¿Sí? Por lo tanto, respondiendo a la pregunta inicial, si nuestro equipo nos dice que fueron 4000 miligray o 1000 miligray, no siempre estamos seguros que el KERM va a ser correcto. Depende si coincide o no la espalda del paciente con el punto de referencia intervencional. Habitualmente coincide, convengamos eso, pero a veces no puede coincidir. Si el paciente es más pequeño, si es más grande, qué sé yo. Por lo tanto, el KERMA es un indicador de dosis que a veces puede variar si angulamos el equipo, ¿cierto? En definitiva, no siempre va a coincidir el punto de referencia intervencional con la superficie del paciente. Por lo tanto, hay que a veces subestimar o sobreestimar o de alguna forma no creer al 100% el valor de KERMA, porque puede variar por la posición del paciente. Pero el PDA es el que se mantiene constante. Ahora, bueno, justamente en un ejercicio, en un equipo, el punto de referencia intervencional estaría por ahí, en la entrada del paciente. ¿Sí? Ahora, eso es lo que yo te decía. Por ejemplo, el punto de referencia intervencional en un momento puede estar fuera del paciente y en una angulación puede estar sobre el paciente. O bien el punto de referencia intervencional puede estar acá en la superficie del paciente, después puede estar adentro, el centro puede cambiar, ¿cierto? Es por eso que el punto de referencia intervencional es una posición constante, no así la posición del paciente. Así que ojo con el KERMA. Ahora, el PDA es más constante. Punto para ustedes. Si ustedes quisieran, sondeo, opción múltiple. Si ustedes quisieran estimar la posibilidad de un efecto determinístico, ¿qué indicador usarían? ¿KERMA o producto dosis área? No sé por qué no lo veo. ¿Se ve, Daniel? Se ve, profe, se ve bien. Ya, ahí está. KERMA y PDA. Efecto determinístico, convengamos que los efectos determinísticos son efectos por daño acumulativo.
parece que más opinan del que el PDA y Kerma. Es justamente lo contrario, chicos, para que convengamos algunas cosas. El Kerma es un buen indicador de efectos determinísticos, mientras que el PDA es un buen indicador de efectos estocásticos, porque justamente como el PDA relaciona el producto de la dosis por el área, en día que nos entrega el PDA, nos entrega la cantidad de radiación. Y como nos entrega un indicador de cantidad total de radiación, es un mejor indicador de efectos estocásticos, mientras que el Kerma, medido en el punto de referencia internacional, con todas las dificultades que ustedes conocen, se usa habitualmente como indicador de efectos determinísticos. ¿Sí? Y más aún, ¿ustedes pasaban por radioterapia ya, Daniel? Todavía no, el otro. En otro semestre. Recuerden esto que les voy a decir si que no lo vieron en la asignatura. Cuando uno mide el Kerma en un punto cualquiera, por ejemplo, y lo que hace el equipo justamente, mide el Kerma en aire. ¿Vale? Pero falta agregar la dispersión propia del paciente. O sea, el mismo paciente se entre comillas, irradia, porque la dispersión es un factor que suma y en energías utilizadas en radiodiagnóstico puede llegar a ser hasta un 30% más de lo que corresponde. Por lo tanto, hay un concepto que se conoce como Kerma en aire y hay otro concepto que se conoce como Kerma en aire en superficie de entrada o K, que ese sí relaciona el factor de retrodispersión que se conoce como backscatter o BS, factor BS, que en radiodiagnóstico puede ser hasta 1.3, o sea, como un 30%. O sea, esos 1000 miligray podrían ser en realidad 1300 miligray. El equipo de angiografía nos estima el Kerma en aire, pero lo real es el Kerma en aire en superficie de entrada. De alguna forma, siempre es un poco más que lo que nos entrega el equipo. ¿Vale? Bueno, esto hablaba cuando la fluoroscopía estaba en on, aparecían los indicadores de tasa de dosis, mientras que cuando está en off aparece la dosis total, habitualmente. También así el producto dosis área. Cuando se encuentra, algunos equipos muestran la tasa de producto dosis área. En fin, varios equipos muestran distintos parámetros. En este caso, por ejemplo, el tipo de fluoroscopía, que en este caso una N corresponde a normal, que sería para algunos equipos la dosis alta. Algunos equipos se clasifican en baja, media y a la alta la llaman normal, porque algunos equipos han mutado y eliminaron la dosis alta en fluoroscopía y la hicieron normal, entre comillas, pero es la nueva fluoroscopía alta, por eso que aparece una N ahí, de fluoroscopía normal fluoroscopy. En este caso 7.5 frames por segundo, todas frames por segundo. Y van apareciendo algunos datos que son importantes, ¿cierto?, identificar. En este caso, Kerma acumulado. Ahora, ¿cuánto Kerma debiésemos acumular para generar un daño en piel? Como esto, por ejemplo. Estos, chicos, son efectos determinísticos. Fíjense acá, un as. Miren acá. ¿Todos ustedes ven esto que estoy dibujando, Daniel? Sí, profe. ¿Ven el haz de radiación? Sí. Estos pacientes en procedimientos muy extendidos pueden hacer eritema transiente, depilación, eritema prolongado, descamación, atrofia dérmica, en fin, dependiendo de cuánta dosis hayan acumulado en la superficie de entrada. Son efectos que son posibles, chicos. No son habituales,
pero pueden suceder. Y dentro de toda la logística que corresponde al intervencionismo endovascular, sin duda que los efectos determinísticos es algo que no queremos que ocurra. ¿Y de quién depende de que no ocurra eso? La mayoría de las veces de ustedes, del manejo de las técnicas de radioprotección. ¿Alguien me pregunta algo, parece, por ahí? Daniel, Apablasan, cuénteme. Eso de que ocurrieran, ¿el paciente está avisado, firma algún compromiso o la culpa la llevamos todas nosotros y hay que pagar algo? ¿Cómo es ahí? A ver, tengo dos opciones, o le digo la verdad, o le digo no. Le voy a decir cómo funciona. Lo que corresponde, en este caso, es que todo paciente, dentro del consentimiento informado, el médico que debiera entender un poco en qué está trabajando, ¿cierto? Entiende que hay un riesgo radiológico, tanto probabilístico como determinístico. Dentro de las posibilidades de efecto determinístico, si el procedimiento es muy largo, el médico, dentro de los pros y los contras, le puede decir al paciente, la verdad es que tenemos la capacidad de resolver su patología endovascular o extravascular, pero está la posibilidad de que si nos alargamos en el tiempo, si las técnicas que utilizamos nos ayudan, pero su procedimiento es complicado, está la posibilidad de que usted tenga un daño en piel y el paciente debería estar avisado de eso. Ahora, la verdad es que nosotros tenemos varias técnicas para que eso no suceda. Por lo tanto, no es, ¿cómo me explico? No es un problema en el cual actualmente en Chile se ha legislado sobre eso. En Argentina, por ejemplo, ellos tienen un comité que se hace cargo de las lesiones cutáneas debidas por radiación. En Chile actualmente no existe ninguna entidad que se preocupe de eso. De que si somos responsables, yo creo que sí somos responsables. Legalmente, de repente, el médico, a partir del consentimiento informado, le avisa eso. Ahora, como equipo de trabajo y nosotros como estar involucrados dentro de este procedimiento, tenemos que, sin duda, garantizar que eso no suceda o disminuir la probabilidad que suceda o disminuir las posibilidades que suceda. Y para lograr ese equilibrio no es algo fácil. Yo les cuento un poco mi experiencia. Hay un grupo de médicos que tiende a hacer un par de procedimientos que duran más en el tiempo, y con ellos tuve que hacer una suerte de educación exhaustiva en eso. Porque tuvimos que reunirnos, tuve que ir a muchas reuniones clínicas para que ellos entendieran que algunos procedimientos tienen la posibilidad de generar efectos determinísticos sin duda. O sea, la posibilidad de que la paciente mejore desde el punto de vista endovascular es alta, pero la posibilidad de que se genere un efecto determinístico también puede ser alta. Entonces, llegamos a un equilibrio, yo les digo y les ofrezco mis peores herramientas desde el punto de vista de imagen y les advierto que les voy a ofrecer la peor calidad que tengo solamente para disminuir la posibilidad de un efecto determinístico. Ahora, no es que le ofrezca una imagen que no sea diagnóstica, sino que sea una imagen quizás no tan buena como me gustaría ofrecerle, porque ese procedimiento tiene alto riesgo de efectos determinísticos. Por lo tanto, ellos saben que en algunos procedimientos sacrificamos calidad con el fin de disminuir las posibilidades de efectos determinísticos. Y va a haber un equilibrio que tiene que ser coordinado con el equipo de trabajo, sin duda. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda que quiera levantar la mano? Profe, gracias. ¿Sí? Ya. Nicolás, con gusto lo escucha. Ya, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya, el hecho de que la estructura que queremos estudiar se encuentre isocentrada es netamente un tema nuestro, o sea, nosotros vemos que esté correctamente isocentrada siempre, o puede ser que en algunos procedimientos no siempre alcance a estar isocentrado. Voy a compartir la pizarra ahora, mira, y voy a responder tu pregunta. Primero, estás al audio, Nicolás, ¿cierto? Sí. Súper. Si nosotros isocentramos una estructura,
conviene varias cosas. Primero, si centramos la posibilidad de que la espalda del paciente o la superficie de entrada coincida con el punto de referencia intervencional, es alta. Por lo tanto, la medición de Kerma puede ser más o menos fidedigna. Esa es una justificación no tan fuerte, pero es la primera justificación que te puedo dar. La segunda justificación es que en temas prácticos, si tú isocentras al paciente, te alejas lo suficiente de la fuente de radiación. Vamos a ver que la distancia de acá a acá es importante, luego un par de diapositivas. Aseguramos que la dosis o el Kerma sea lo mínimo posible. Y luego, otra justificación que te puedo dar es que si isocentramos una estructura, convengamos que estamos acá, isocentramos, por ejemplo, el corazón, si lo vemos en AP, está centrado. Si lo vemos en oblicuo, está centrado. Si lo vemos oblicua izquierda, está centrado. Si lo vemos en craneal, está centrado. En caudal, está centrado. Por tanto, o sea, siempre la estructura en cuestión va a estar isocentrada. Por lo tanto, no vamos a perder tiempo en buscar una estructura que queremos ubicar al cambiar la angulación. Y así evitamos irradiar estructuras inadecuadas o que no queremos irradiar en definitiva. Solamente nos centramos en el corazón, en el cerebro o bien en la estructura que tú quieres angiografiar. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Nicolás? Súper. Sí. Ya. Voy a seguir con compartir la aplicación principal, ¿cierto? Acá confirmen que se ve. Daniel. Sí se ve, profe. Súper. Entonces, está la posibilidad de generar efectos determinísticos en el paciente. Ahora, lo que yo les decía anteriormente, según la legislación chilena, la dosis efectiva para el personal ocupacionalmente expuesto no debía superar los 50 milisievert. Pero lamentablemente para nuestro paciente no existe límite de dosis. Vale decir, si un paciente, por ejemplo, si estamos en la mitad de un procedimiento muy importante para el paciente, imagínense que puede ser un stroke isquémico. Y la posibilidad del paciente de recuperar depende de nosotros, por ejemplo. Si el Kerma llega a 2000, la verdad es que nosotros sabemos que va a aumentar la posibilidad de generar un efecto de este tipo, pero no podemos parar porque los beneficios terapéuticos son muy altos. O sea, transformar un stroke isquémico y reperfundir al paciente, yo entiendo que todos sabemos cuáles son los beneficios de eso. Por lo tanto, lamentablemente los pacientes no tienen límites de radiación. Lo que sí tienen son límites referenciales de dosis. Los límites referenciales de dosis, alguien me está preguntando. Nicolás, ¿lo escucho? No, perdón, no bajé la mano. Ah, perfecto. Sebastián me está preguntando algo. Sí, Sebastián, ¿lo escucho? Usted dijo que había un Kerma de 2000 y ese es como el límite. ¿Depende de la estructura que estamos viendo o va a depender de... o es un parámetro fijo ese Kerma 2000? ¿2000? Sí, usted dijo 2000 en el caso del stroke. No, en algún momento dije 1000 por un número aleatorio, pero la verdad es que el Kerma, muchos artículos dicen que alcanza una dosis en piel que llega a los 2000 miligray, alcanzamos el límite o esa es la dosis umbral para generar efectos determinísticos en la piel. O sea, va a aparecer el eritema visible y de ahí todo lo que viene. 2000. Algunos artículos dicen 3000. Yo prefiero siempre ser más conservador y dejarlo en 2000. ¿Sí? Ese es el número en cuestión. O sea, si les pregunto el día de mañana cuál es la dosis umbral para generar un efecto determinístico en la piel, en el punto de referencia intervencional o en la superficie del paciente, son 2000. ¿Sí? Ya, gracias. La otra dosis que yo les digo es una dosis efectiva. Bueno, sea efectiva o sea Kerma o sea PDA,
el paciente no tiene límite de dosis, no lo tiene lamentablemente, y lo que sí tiene es un límite referencial de dosis que más que un límite es una invitación. Me explico. Si nosotros como Centro A hacemos un estudio de una angiografía cerebral y el promedio de dosis, por así decirlo, el promedio de dosis es 600 miligray, quizás el hospital de otra comuna, el límite de dosis sean 1000 miligray. Quizás el otro hospital de otra ciudad sean 500 miligray. Y así podemos reunir varias poblaciones y tener todas las dosis de radiación que se ofrecen al paciente. Ahora, de todas esas dosis de radiación se ordenan del menor a mayor y se calcula el percentil 75. O sea, el percentil 75 de todas las dosis que existen va a ser la dosis recomendada para ese estudio. Entonces, si el percentil 75 para una angiografía cerebral son 550 miligray, si nosotros estamos a 600 miligray, existe una invitación para que nosotros bajemos la dosis de radiación. Los que están en 500 están muy bien. Ellos pueden permanecer o hacer intentos para seguir bajando. Y los que están en 1000, sin duda que es un tirón de orejas, porque quiere decir que alguien sí puede trabajar con 500 miligray. ¿Y por qué tú estás trabajando con 1000 miligray? O sea, es una invitación a mejorar las prácticas radiológicas. Eso es el límite referencial de dosis. Hay muchos trabajos que implican el cálculo del límite referencial de dosis. Y es más, mi tesis de grado fue en tesis de referencial de dosis, pero en un examen de radiografía de tórax y columna lumbar en la ciudad, en la República Independiente de Arica, ¿cierto? Donde cuando nosotros hicimos el estudio, no existía el límite de referenciales de dosis para exámenes radiológicos simples, y nosotros en ese tiempo lo hicimos. O sea, fue motivo de tesis. En varios exámenes no tienen límites referenciales de dosis locales porque nadie lo ha hecho. Bueno, sigamos. Y mientras que nosotros, bueno, de una forma actual son 50 milisieverts de acuerdo a la legislación chilena, pero técnicamente el personal, según la legislación extranjera, que es un poco más estricta, no debería recibir más de 20 milisieverts al año, ¿cierto? Y nos podemos quedar con eso. Pero seguimos insistiendo que el paciente no tiene límite de dosis, lamentablemente. Ahora, efectos determinísticos, ¿cierto? Los efectos determinísticos que está la posibilidad de efectos como la radiodermitis o efectos como las cataratas radioinducidas. ¿Alguien me está preguntando algo? No se escuchó lo último, no se escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿Daniel? Ahí sí se escucha. Ya, se pegó. Ya, a ver, esperemos que vuelva. Se corta un poco el audio. ¿Aló? Alexis dice aló. ¿Se escucha Ahí sí bien? se escucha. Sí, ahora sí. Perfecto. Voy a repetir lo que dije, que se ve bien el PowerPoint. Sí, se ve bien el power. Súper. Que dentro de todos los efectos, ¿cierto? Los dos grandes efectos son la radiodermitis, perdón, los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Los efectos determinísticos, a diferencia de los estocásticos, necesitamos un umbral de dosis para que se produzcan. O sea, en el caso de la piel, si no llegamos a 2000 miligray, no vamos a generar un efecto visible. Y es el gran efecto, creo yo, del cual nosotros tememos, porque es el órgano que más visible, ¿cierto? Y el cual la evidencia post-intervencionismo se va a ver, ¿cierto? Y este órgano que es muy grande, que es la piel, sufre desde un eritema hasta descamación y atrofia dérmica. O sea, no es ninguna gracia que después de un intervencionismo endovascular tengamos uno de esos efectos, pero para que se produzca uno de estos efectos tiene que haber un daño acumulativo suficiente para que se produzca el efecto. Si no llegamos a ese límite,
no se produce. A diferencia de los efectos estocásticos, que en teoría no tienen umbral de dosis. Si el paciente se vea expuesto a radiación ionizante, más posibilidad hay de que se produzca en el tiempo ese tipo de efecto. Y el efecto estocástico por excelencia que se produce o que se podría producir por la exposición acumulada o reiterada son los efectos de tipo carcinogénesis o cancerígenos, ¿cierto? Que es lo que no queremos que suceda. Habitualmente los pacientes tipo pediátricos tienen más posibilidad de desarrollar un cáncer cuando son sometidos a intervencionismo endovascular en sus edades tempranas. Pacientes más adultos probablemente no van a sufrir un efecto de tipo cancerígeno antes de que se produzca otro tipo de efecto. Estos efectos son muy tardíos. Es probable que un paciente, supongamos, un paciente que llega a nosotros por un infarto o el miocardio, un paciente de 65 años, es probable que el paciente muera antes de que experimente un efecto tipo carcinogénico. O sea, pueden pasar 20, 30, 40 años en el cual esa pequeña semilla que nosotros podríamos en teoría plantar con esta energía que se deposita en el paciente va a generar en el futuro un efecto de tipo carcinogénico. ¿Cuándo? No lo sabemos. Simplemente sabemos que está la posibilidad, de acuerdo a la forma en que interactúa la radiación ionizante con, o en este caso indirectamente ionizante, que son los rayos X, con el ADN o con el material genético. Ahora, chicos, hay 3 grandes momentos en el cuales yo puedo experimentar la protección radiológica: antes, durante y después de un procedimiento. Todas las acciones son importantes y vamos a revisar los 3. Antes de iniciar el procedimiento, es importante, sin duda, que garantizar que nuestro equipo de rayos X esté funcionando adecuadamente. No sería elegante que llegue un paciente, instalemos, abramos material estéril y una vez que estemos listos con la técnica de Seldinger, con el acceso vascular listo, el equipo no funcione. No sería para nada elegante. Por lo tanto, a ver. Lisette, ¿se encuentra por ahí? Lisette. Atria. ¿Me escucha, Daniel? Sí se escucha, profe. Ya. Lisette no me queda responder, parece. Lisette, ¿se encuentra por ahí? ¿En chat? Sí, querido de estar por ahí. Ya, pero no quiere. Francisca Guzmán. No tiene micrófono. Gracias, Alexis, por avisar. Francisca. Se está haciendo la ausente, profe. Gracias por avisar también. La idea es que podamos participar, ¿sí? ¿Cierto, chicos? Voy nombrando con... Si no tienen micrófono, pueden participar vía chat. Sebastián. Sí, acá. Sebastián. Sí.